Hace alrededor de 2000 años se celebró la conversación más importante que ha tenido jamás la humanidad. La más importante, que no os quepa duda. Un sabio judío llamado Nicodemo se acerca a Jesús de noche y le dice: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. A esa aseveración que había hecho Nicodemo, Jesús podría haberle dicho: pues tienes razón, yo he venido de Dios como maestro. Pero no le dice eso, sino a esas palabras de Nicodemo que sabían que había venido de Dios porque nadie podía hacer las señales que él hacía si Dios no estaba con él. A esa aseveración, insisto, Jesús le responde: el que no naciera de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no podrá ver ni disfrutar del reino de Dios. En pocas palabras, el que no naciere de nuevo, le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, no podrá ser salvo. Yo puedo entender cómo se encontraría la mente de Nicodemo cuando oyó aquellas palabras. La puedo entender. Y Jesús, finalizando aquella conversación, vino a decirle, porque claro, es que Jesús, cuando dijo aquellas palabras, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios, Nicodemo le dice: pero ¿es posible nacer de nuevo? ¿Es posible que yo con la edad que tengo pueda entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús vino a explicarle que no se trataba de volver al vientre de su madre, no se trata de volver al vientre de nuestra madre y nacer, se trata de nacer de lo alto, de nacer de Dios o de nacer del Espíritu. Le pone un ejemplo del viento que sopla de aquí, que sopla de allí, y dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es. Entonces, mis hermanos, vayamos con la pregunta de Nicodemo a Jesús. ¿Es posible nacer de nuevo? Para el mundo no es posible. Para el mundo no es posible nacer de nuevo porque el mundo lo que quiere es lógica. Y nacer de nuevo no tiene lógica, o por lo menos no va conforme a la lógica humana. Insisto, para el mundo no es posible porque el mundo lo que quiere es lógica. Pero para Dios, para los hijos de Dios, nacer de nuevo es total y enteramente posible por una sencilla razón, y es que el Cristo que predicamos y el Evangelio que anunciamos no es lógica. No es lógica, mis hermanos. A ver, entendiendo un poquito la mente de Nicodemo, si la seguridad social y los hospitales de Jerusalén en aquellos días, que no, nadie me malentienda, no estoy diciendo que hubiera seguridad social ni hospitales, porque no los había, pero si hubiese existido seguridad social y hospitales tan buenos como los que tenemos en España, en Jerusalén, estoy convencido de que la esposa de Nicodemo hubiera llevado a su marido a urgencias psiquiátricas por las diarreas mentales que le hubiera entrado al oír de la boca de Jesús que le era necesario nacer de nuevo. A urgencias psiquiátricas. Insisto, al enterarse que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y es que, mis hermanos, el nuevo nacimiento es lo más grande que podría sucederle a una persona. El nuevo nacimiento es lo más grande que podría sucederte a ti que estás ahí sentado o a mí que estoy aquí de pie. Porque como decía el cantante Rafael, que ya tiene ya más años que anda para adelante, como decía el cantante Rafael, digan lo que digan los demás, el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. No podrá disfrutar del reino de Dios. Porque como dijo Jesús, el que no naciera de nuevo, insisto, no podrá ver, ni entrar, ni disfrutar en el reino de Dios. Digan lo que digan los demás, y entre esos demás están los religiosos, por ejemplo. Pero fijaros, mis hermanos, cuando digo nacer de nuevo, no estoy refiriéndome a un parche, no estoy refiriéndome a una mera reforma de la persona, ni tampoco a un parche para tapar cosas que no convienen que salgan al exterior de nuestras vidas y la gente nos vea. Mira lo que hace este.
Cuando digo nacer de nuevo, no me estoy refiriendo absolutamente a nada de eso. El apóstol Pablo dijo que a Dios no le importaba ni que fuéramos judíos o griegos, israelitas o de Pekín, de Madrid, de Barcelona o de Tokio. Lo único que importaba para Dios es un nuevo nacimiento, no una nacionalidad, o de Jerez, o de Cádiz. Nada de eso. Lo único que valía para Dios es una nueva creación o un nuevo nacimiento. Y fijaros, esto es así por lo siguiente. Para formar parte de la familia humana, todos los que estamos aquí tuvimos que nacer por nuestros padres. Yo pertenezco a la familia Olmo Velázquez porque mi padre era Olmo y mi madre era Velázquez. Y todos vosotros, toda la humanidad es así. Toda la humanidad es así. Todos son iguales que yo. Ahora, si así entramos en la familia humana, nadie podrá entrar en la familia de Dios, ni pertenecer al reino de Dios, ni disfrutar del reino de Dios, ni ser hijo de Dios, a menos que nazca en la familia de Dios, que esas fueron las diarreas que tal vez le entraría a Nicodemo. A menos que nazcamos en la familia de Dios. Por tanto, mis hermanos, no importa que no faltemos a los cultos, no importa que no faltemos ni un domingo, ni fiestas de guardar, ni todo lo que quieran decir a la iglesia. No importa nada de eso, no importa absolutamente nada de eso. Si no hemos nacido de nuevo, jamás, por mucho nos pese, entraremos en el reino de Dios. Porque tal vez podemos venir a la iglesia con buen corazón, no hipócritamente. Podemos venir a la iglesia porque nos guste la palabra, escuchar la palabra, que nos guste la alabanza y que incluso hasta con la alabanza, por lo bonito de la alabanza, se nos caigan lagrimones de cocodrilo. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Podríamos pasarlo súper bien yendo a visitar a nuestro predicador preferido, a cualquier congregación, y disfrutar también con nuestro cantante de la alabanza preferido. Pero insisto, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Porque esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Porque un creyente que no haya nacido de nuevo no es cristiano. Y una iglesia cuyos miembros no hayan nacido de nuevo no es iglesia. Es una asociación de amigos. O como dirían otros, es un club de amigos. Y yo no voy a decir que no sean verdad o que no sea verdad, que sean personas educadas, sociables y apacibles. Pero no es iglesia. No es iglesia. Por eso, la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo fue única. Fue única. Jesús nunca se había encontrado con un tipo como Nicodemo. Él se había encontrado con prostitutas o rameras, con pecadores, con publicanos, o como diríamos en lenguaje coloquial, con gente barrio bajera, de los barrios bajos. Pero nunca se había topado con un tipo como Nicodemo. Nunca. Principalmente los mayores. ¿Os acordáis cuando echaban el programa de televisión El Precio Justo? Que lo presentaba Joaquín Prat. Leía una tarjetita y decía fulanito y fulanita, no sé qué, a jugar. Le ponían un escaparate con un montón de cosas, chalet, coche, dinero, y tenían que acercarse al precio justo sin pasarse. ¿Recordáis ese programa? Pues hermanos, el que pone el precio justo para nacer de nuevo es Dios. El que pone el precio justo para nacer de nuevo es Dios. Y el primer paso para nacer de nuevo, para nacer en la familia de Dios, no en la familia humana a la cual pertenecemos todos, para nacer en la familia de Dios, el primer paso es nacer del Espíritu y poner toda nuestra fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz.
que su vida o el declive de su vida para su muerte, como ha dicho el pastor Ángel, empezó en el domingo este que le llamamos Domingo de Ramos. Ese es el primer paso, poner toda nuestra confianza en el sacrificio de Cristo, y a ese sacrificio no podemos añadirle absolutamente nada. Por lo tanto, el primer paso de ese precio justo que exige Dios para nacer de nuevo es ser salvos por gracia y por medio de la fe. Porque no hay otra manera. Fijaros, en la vida todo empieza con palabras. Son pensamientos que vienen a nuestra mente y esos pensamientos se transforman en palabras. En palabras. Por ejemplo, el sí, la palabra sí, es muy importante. El no también lo es. Por ejemplo, cuando nos casamos, cuando la gente se casan, por ejemplo, el pastor o el cura le dice: Juanita, ¿quieres a Juanito como esposo en las alegrías, en las penas, en las riquezas, en la pobreza? Que si patatín, que si patatán. ¿Lo quieres? Y si Juanita dice que sí, ya se ha casado. Se ha casado por una palabra. Entró soltera en la iglesia y por una palabra ya se ha casado. Ahora, si le dice al pastor, pues no, ¿se casa? Pues seguramente que el pastor o el cura le dirá: búscate otro novio más guapo. Y cuando lo encuentre, viene para acá y te caso. Juanita se ha casado por una palabra. Una palabra. Por eso, mis hermanos, es tan importante el sí y el no. Por ejemplo, ¿me das 10 euros? Sí. No. Una palabra. Una palabra. Sí, Señor. Yo te recibo como Señor y Salvador con todas las consecuencias. Con todas. Porque recibir a Cristo no es decir: Señor, quítame esto o quítame lo otro. Recibir a Cristo conlleva unas consecuencias. Insisto, no es decir: quítame, por ejemplo, el orgullo, o quítame este vicio, o quítame el rencor, o quítame el pecado. Porque Dios no quita absolutamente nada de nosotros. Dios no quita nada de nosotros. Dios nos ayuda a quitar todo lo que estorbe en la vida. Nos ayuda a quitarlo todo. Pero somos nosotros. Si hemos nacido de nuevo, si le hemos dicho al Señor: sí, Señor, te acepto con todas las consecuencias, somos nosotros, si hemos nacido de nuevo, los que combatimos a la carne, al orgullo, al rencor y al pecado en general. Dios, insisto, no nos quita nada. Somos nosotros, si hemos nacido de nuevo, los que combatimos con el Espíritu de Dios, con la vida de Dios que hemos recibido al entrar en su familia, los que combatimos al pecado. Porque, por ejemplo, si Dios me dice: vale, yo le digo a Dios: Señor, quítame el orgullo. Dios me dice: vale, yo te quito el orgullo. Pero si te quito el orgullo, ¿dónde lo pongo, Ramoncito? Orgullo, orgullo, orgullo. ¿Dónde lo pongo, Ramoncito? ¿Lo cuelgo en un marco en la pared o se lo cuelgo a Juanita para que se vaya a rezar el rosario de Aurora como si fuera un escapulario? El orgullo, hermanos míos, no se compra ni se vende en Amazon, ni en el Corte Inglés, ni en el Carrefour. El orgullo está en nuestra carne. El pecado está en nuestra carne. Y somos nosotros, si hemos nacido de nuevo, porque Dios no nos quita nada, somos nosotros, si hemos nacido en la familia de Dios, los que combatimos con la ayuda de Dios, el primero que nos va a ayudar. Pero somos nosotros quienes quitarán o combatirán a la carne, al orgullo, al rencor y al pecado en general. Ese es el primer paso para nacer de nuevo. El segundo paso, o lo segundo que Dios exige para pagar
el precio justo del nuevo nacimiento en la familia de Dios. El segundo paso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es decir, que tenemos que decirle a nuestra carne: mira, carne, tú estás en mí porque no puedo evitarte, pero tú estás ahí quieta. ¡Quieta! Así que, mis hermanos, eso es el nuevo nacimiento. Por eso tiene que ser un nuevo nacimiento. Insisto, engendrados no de papá y de mamá, sino engendrados de Dios. Por lo tanto, insisto otra vez, no se trata de dejar el pecado. Y no se trata de dejar el pecado porque el pecado está en nosotros. Se trata de, primero, nacer de nuevo y segundo, andar en el Espíritu. O por ejemplo, dicho en palabras de Jesús, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Es decir, que quien quiera seguir a Jesús debe negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días y seguirle. Por lo tanto, mis hermanos, en palabras de Jesús, la cosa es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Hay algunos o muchos que dicen, por ejemplo: yo ya no voy a la iglesia porque me han hecho esto o porque me han hecho aquello. Y referente a todas estas cosas y todas estas excusas que ponemos, voy a decirte algo que nunca deberías olvidar. Nunca deberías olvidar. La verdadera batalla del cristiano no está en que tú me ofendas. No. La verdadera batalla del cristiano no está en que tú me mires por encima del hombro o con una cara de 2 metros o de pocos amigos. Tampoco está ahí la batalla del cristiano. La batalla del cristiano está en que yo me niegue a mí mismo. En que tú te niegues a ti mismo. Y esa es la verdadera batalla del cristiano, porque Dios quiere que nuestro yo sea derrotado. Porque ese es el evangelio de poder. Por eso, mis hermanos, insisto, tiene que ser un nuevo nacimiento. Una nueva creación. Por eso tiene que ser un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo vocabulario, unas nuevas costumbres, unos nuevos amigos y, por ejemplo, nuevos sitios para frecuentar, para ir. Un hombre o una mujer nacido de nuevo hace justicia, es justo. Un hombre y una mujer nacido de nuevo es luz, y esto es muy importante, en las tinieblas. El hombre o la mujer nacido de nuevo es un diamante para Dios que Él tendrá que ir puliendo día a día y transformando su vida. ¿Para qué? Para que brille. Porque, mis hermanos, lo que necesitamos los cristianos, más que cantidad, es calidad. Calidad. Con una iglesia con 10, 20, 30, 40 o 50 nacidos de nuevo, se podría ganar a media ciudad para Cristo. Porque si el Señor hubiera querido 10.000 apóstoles, los hubiera tenido. A Él no le hubiera importado llamar a 10.000 apóstoles, pero sin embargo solo llamó a 12. Y como todos sabemos, uno de ellos le salió rana. Judas Iscariote, el que le traicionó. Yo puedo imaginarme una conversación entre el cielo, Dios, y la tierra, Gedeón. Si miramos en el libro de los jueces, Gedeón iba a entrar en combate con un ejército de 32.000 hombres frente a otros con 135.000. Vaya, 32.000 hombres que tenía Gedeón contra 135.000. 135.000. Y Dios le viene a decir: Gedeón, yo no puedo ganar la batalla con tanta gente. Y Gedeón, ¿qué le diría espantado? ¿Y por qué, Señor? Somos 35.000.
32.000 contra 135.000. ¿Por qué? Y Dios le diría, porque se van a creer que la han ganado ellos, porque como son tantos. Y el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, di mañana que se vayan a casa los cobardes. Los cobardes, los que tengan miedo, los que no valen un duro, hoy diríamos los que no valen un céntimo o no valen un euro. 22.000 cobardes, 22.000 cobardes se fueron a casa. Había 32.000, se fueron 22.000 y solo quedaron 10.000 para 135.000. 10.000 para 135.000. Pero ahora Dios empieza con la selectividad, porque no pensemos que la selectividad la inventaron las universidades para saber quiénes eran los mejores para médicos, para arquitectos, para lo que fuera. La selectividad viene de Dios. Entonces Dios empieza su selectividad y dice a Gedeón, di mañana que se vayan a casa los cobardes. Y se van 22.000 cobardes, como ya he dicho. Solo quedaron 10.000. Pero luego hizo otra prueba más de selectividad y se cargó de los 10.000 a 9.700. Había 32.000, se carga a 22.000, quedan 10.000, para Dios sigue siendo mucho. Hace otra prueba Dios que le manda a Gedeón que hiciera con ellos y de esos 10.000 se carga 9.700. Y fijaros, con los 300 que aprobaron la selectividad de Dios, el Señor ganó la batalla contra 135.000. Por lo tanto, mis hermanos, los cristianos necesitamos calidad y no cantidad. Calidad y no cantidad. Dos cosas. Dios pone el precio justo. Primero, nacer de nuevo. Y segundo, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y ahora voy a leer un texto. Cada predicador tiene su texto favorito para ver el nuevo nacimiento. Y cada uno tendrá sus razones para entender que tal o cual texto es el que mejor les parece a ellos. Para mí, donde mejor se ve el nuevo nacimiento es en Isaías 51:1, que dice así: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Pero quiero hacer un alto, en un momento, quiero hacer un alto. Amigos míos, este texto es para mí. Y todo aquel que quiera seguir la justicia de Dios, este texto también es para él. Repito el texto: oídme, dice Dios, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra, fijaros lo que dice, mirad la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Y esa cantera, hermanos míos, esa cantera simboliza el mundo. Esa cantera simboliza el mundo. Y, a ver, una cantera es de donde sacan las piedras. ¿Habéis visto alguna vez cómo la sacan? Bueno, por ejemplo, de cuando en cuando se ve que van los coches por la carretera, aparece un hombre allí en el arcén con una banderita, la gente paran todos a la derecha, y la gente, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y ahora pues se va enterando que hay un hombre avisando de que van a volar una montaña, por lo que sea, y entonces por el peligro de que las piedras caigan encima de los coches han parado un momento y tal. Es decir, así es como se sacan las piedras de la cantera. Se le mete una dinamita y ¡bum!, allá va. Entonces, después del zambombazo que pega la dinamita, salen miles de piedras, todas cortantes, feas, sin forma, unas más grandes y otras más pequeñas, pero os aseguro que ninguna piedra bonita. Eso es lo que había en la cantera. Pero fijaros, todas esas piedras que han salido de la cantera,
primero era, antes de salir de la cantera, era material amontonado en la cantera. Y todo aquel que nace de nuevo, primero era material amontonado, porque mientras que estaba en la cantera del mundo, éramos como los ladrillos de una obra de construcción, que llega cualquiera y los roba. Pero que cuando salimos de la cantera y estamos edificados en la palabra de Dios o en el templo de Dios, a ver quién es el guapo que lo saca del edificio, a ver quién es el que lo roba. Porque, insisto, hermanos, cuando un cristiano está edificado en la palabra de Dios y en el templo de Dios, no hay demonio que lo quite. No hay demonio que lo quite. Pero debemos entender que cuando salimos de esa cantera es cuando nacimos de nuevo. Y esa cantera es el mundo. Por lo tanto, cuando salimos del mundo es cuando nacemos en la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios y ahora tenemos por herencia el reino de Dios. Pero luego de salir del mundo y salir de la cantera, así como lo hacen los canteros, ¿habéis visto los chalés por ahí que se ven de piedra vista, que son preciosos? Los canteros ponen todas las piedras a martillazo, todas iguales, para hacer esos chalés de piedra vista. Pues así pasa con el nacido de nuevo, que cuando salimos de la cantera es Dios quien nos da la forma. La palabra de Dios dice que la Biblia es como un martillo que quebranta la piedra. Ahora, ya hemos salido de la cantera. El texto que hemos leído de Isaías, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Mira al hueco de donde saliste. Os voy a poner un ejemplo. Fijaros en mis manos. Imaginaros que mis manos son o es la cantera. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Viene una persona y nos habla del Evangelio y nos convertimos a Dios. En ese momento, la fuerza de Dios, el poder de Dios o la dinamita de Dios, por decirlo de alguna manera, nos hace salir de la cantera. Y dice el texto, mira al hueco de la cantera de donde saliste. Mira al mundo de donde saliste. Ojo, ¿hay hueco en el mundo de donde salimos? Porque si no hay hueco, entonces no hemos nacido de nuevo. No pertenecemos a la familia de Dios. Tampoco somos salvos, porque no hemos salido de la cantera. Si no hay hueco. Entonces la pregunta aquí sería la siguiente: ¿hemos dejado hueco en la sociedad? ¿Hemos dejado hueco en la sociedad? Decía el predicador en una de sus ilustraciones que ponía en una de sus prédicas, ¿dónde está este hermano que murmuraba tanto, que se llevaba todo el día protestando, todo el día murmurando? Y en la misma ilustración decía, ¿dónde está esta señora, esta hermana que nada más que vivía para que cobrara fin de mes y a buscar los últimos modelitos para ir de punto en blanco? ¿Dónde estará? Uno dejó hueco en la murmuración y la otra dejó hueco en la boutique. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, sabrá dónde ha dejado hueco. Mira al hueco de donde saliste. Porque si no hay hueco, no hay nuevo nacimiento. La palabra de Dios, hermanos, cuando nacemos de nuevo, cuando somos arrancados de la cantera del mundo, es la que nos tiene que dar la forma. Jeremías 17, creo que es, dice que la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y de la misma manera que los canteros ponen a martillazo las piedras iguales, es la palabra de Dios la que debe darnos martillazos hasta que nos duela, porque todos éramos escoria, todos éramos material amontonado y todos salimos del mismo sitio, de la cantera, es decir, del mundo. El domingo pasado, a ver cómo está la memoria, antes decía Ángel, a ver quién recuerda lo del domingo, ¿no? De resurrección, ¿no? A ver si tenéis un poquito de memoria. El domingo pasado, el pastor Ángel nos habló de que el cristiano ha sido llamado para pelear la buena batalla.
no ha sido llamado para pelear nuestras batallitas particulares donde Dios nunca estará a nuestro lado. El Señor nos ha llamado para pelear la buena batalla. Pero quiero deciros algo que nunca debemos olvidar. Para pelear la buena batalla es necesario haber nacido de nuevo. Y es que, mis hermanos, es muy fácil decir amén o gloria a Dios cuando todo nos sale y nos va bien. Es muy fácil. Pero, ¿y cuando nos tiran la reputación por los suelos? ¿Qué hacemos? En esas situaciones es cuando hay que mirar al hueco. En esas situaciones es cuando hay que decir amén. Porque ese es el evangelio de poder. Juanito, ya estoy acabando. Juanito, primero hablé de Juanita. ¿Quieres a Juanito? Ahora el pastor o el cura le dice, Juanito, ¿quieres a Juanita en las alegrías y en las penas? En la soledad, en la compañía, en todo lo que tú quieras. Y luego toda la retahíla esta que dice, ¿quieres a Juanita? Y Juanito dice, sí, claro que la quiero. Y Juanita es el amor de mi vida. Pues ya se casó. Ya se casó. Una palabra. Y ya se casó. Iglesia, ¿hemos recibido a Jesucristo con todas las consecuencias? Eso es una pregunta para pensar y meditar mucho. ¿Hemos recibido a Jesucristo con todas las consecuencias? Una palabra. Sí, Señor, te he recibido con todas las consecuencias. ¿O no? Porque, mis hermanos, Cristo no nos salvó en una cafetería tomando café y churros. Él no nos salvó en una cafetería, ni tampoco en Punta Cana, allí en una hamaca. Él podría habernos salvado donde hubiera querido, pero Él nos salvó derramando su sangre. Lo que esta semana, hoy empezamos a celebrar la pasión. Jesús nos salvó derramando su sangre en una cruz. Y es que, mis hermanos, un nacido de nuevo, no digo creyente, un nacido de nuevo no sale de 4 cultos, 4 alabanzas, 4 oraciones o 4 amén. Un cristiano nacido de nuevo no sale de nada que se le parezca a eso. Un cristiano nacido de nuevo, ¿sabéis de dónde sale? Del costado de Jesús. Lleva su cruz a cuesta todos los días de su vida y no 1 horita y media o 2 horas el domingo o el miércoles. Lleva su cruz a cuesta todos los días de su vida. Y es que, mis hermanos, el fundamento o el cimiento del cristianismo no fue hecho con agua y cemento. No fue hecho con agua y cemento. Fue hecho con la preciosa sangre de Jesús y la de los mártires que dieron sus vidas por el Evangelio. Por eso la Biblia tiene tanto poder. Cantar es palabra de Dios, porque lo es. Alabar es palabra de Dios, porque lo es. Orar es palabra de Dios, porque lo es. Pero soportar al hermano que es insoportable o guardar silencio cuando se nos amonesta, también es palabra de Dios. Así que de lo que se trata, primero, nacer de nuevo. Segundo, andar en el Espíritu. Y tercero, dejarnos golpear por la palabra de Dios para que la vida del Espíritu mantenga a raya a la carne, contrarrestando al pecado. Por lo tanto, y con esto acabo, si queremos de verdad, si cualquier persona de las que está aquí presente siente de corazón que no ha nacido de nuevo y quiere de verdad que Dios le haga nacer de nuevo, yo le recomendaría que siguiera estos 5 pasos. Primero,
que se arrepienta de verdad y con todas las consecuencias de sus pecados. Segundo, que los confiese a Dios porque Él es el único que puede perdonar los pecados. Tercero, que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuarto, que viva una vida que agrade a Dios. Y quinto, aunque nos duela, aunque te duela, déjate golpear por la palabra de Dios para que Él pula el diamante que hay en ti y brilles para Dios. Amén.